Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a proponerles un descenso, Pero no a un lugar físico, sino más bien a un estado mental, a un paisaje del alma. Y con un guía de lujo, nada menos que Dante Alighieri. Exacto. Y de toda su obra, inmensa, nos vamos a sumergir en un solo lugar, el quinto círculo del infierno, un pantano, oscuro, fétido, llamado Estigia. Mm. Pero a ver, el objetivo no es recitar el poema para nada. La idea es usarlo como un espejo. Claro, porque la gran pregunta que queremos explorar, y que a mí me parece fascinante, es ¿por qué Dante castiga en el mismo sitio a dos almas que parecen, pues, polos opuestos, Totalmente opuestos. en apariencia? Por un lado, los que explotaron de ira toda su vida. Y por el otro, los que se hundieron en una apatía, en una pereza total. Es que esa pregunta, ese es justo el corazón de este círculo. Conceptualmente, es un punto de inflexión en el infierno de Dante. El último de una categoría, no, sí, es el último nivel de lo que él llama los pecados de incontinencia, que es una forma, digamos, muy elegante de decir, aquí es donde la razón pierde la batalla contra la pasión. Claro. Y el escenario que elige, ese pantano, no es decorativo, es el diagnóstico. El Estigia es el símbolo perfecto del estancamiento emocional. Un lugar donde nada fluye. Nada. Un lugar donde el agua no corre, no se purifica, donde todo simplemente se pudre. La idea que vamos a desempacar hoy es que la furia descontrolada y la pereza espiritual no son contrarios. Ajá. En realidad, son dos caras de la misma moneda, dos formas distintas de escapar de la misma responsabilidad, la de hacerse cargo de lo que uno siente. De acuerdo, entonces vamos a meternos en ese pantano. Empecemos por lo que se ve, por la superficie, que es lo primero que Dante ve. Y la imagen es, bueno, es brutal. Es terrible. Describe almas desnudas, cubiertas de un lodo espeso, que se golpean, se muerden, se desgarran unas a otras, sin parar. Es una violencia caótica, eterna. Y lo peor es que, como decías, no luchan por nada. Simplemente están repitiendo un patrón. Están reviviendo su propio infierno personal, el que vivieron en vida. Y esto nos conecta con un concepto que es clave en toda la obra, ¿no? El famoso contrapaso. Exacto. Es una de las ideas más geniales de Dante. Significa que el castigo no es algo arbitrario, no es una sanción que impone un juez externo. Es el reflejo perfecto, la materialización del propio pecado. O sea, si tu vida fue un conflicto constante, una guerra sin tregua contra todo y todos, pues tu eternidad va a ser eso, una guerra sin sentido atrapado en el fango de tu propia ira. Espera, eso es fascinante. O sea, el castigo no es algo que Dios les impone desde afuera, sino que es la propia ira del pecador la que se convierte en su cárcel. Justo. Es una idea muchísimo más psicológica de lo que uno esperaría de un texto del siglo XIV. No es un castigo, es una consecuencia. Totalmente. Dante es un psicólogo extraordinario. Nos muestra que la ira, cuando no se gobierna, cuando es la única respuesta a todo, te destruye a ti tanto como destruye al otro. ¿Se vuelve tu identidad? Se vuelve tu identidad. Y una identidad así es una prisión. No puedes salir. Por eso están en el lodo, porque la ira, aunque parezca muy explosiva, muy dinámica, en el fondo es puro estancamiento. Es quedarse pegado en la ofensa, en el resentimiento. Sin poder avanzar. Y eso resuena muchísimo hoy en día. Cuando hablamos de ira no hablamos solo de mal genio. No, claro. Hablamos de una emoción que se desborda, que toma el control. Esa explosión que muchas veces esconde frustración o miedo o una sensación de impotencia muy profunda. ¿O de humillación? Sí, Es la violencia que vemos en una discusión familiar que se va de las manos o, bueno, en la polarización de las redes sociales. precisamente. Es la reacción que anula por completo la reflexión. Y Dante la pone justo ahí, en la antesala de los pecados más graves, los de malicia. Porque esta ira es como el último grito de la pasión antes de que la voluntad decida, fríamente, hacer el mal. Es el caos antes del orden infernal más profundo. Eso es. Ok, esa es la superficie, un caos de furia. Pero mencionaste que hay algo más, que si uno se queda con esa imagen, se está perdiendo la mitad de la historia. La mitad más silenciosa y quizás más terrible. Debajo de esa capa de furia
hay otro castigo. Así es. Uno que es, mucho más aterrador por su silencio. Mucho más. Dante se da cuenta de que el agua del pantano burbujea, y Virgilio, su guía, le explica que esas burbujas son los suspiros ahogados de otras almas. ¡Wow! Son los perezosos, o para usar el término teológico exacto, los asídicos. Están completamente sumergidos en el lodo negro. No pueden hablar, no pueden moverse, apenas respiran. No luchan, no gritan. No hacen nada. Su castigo es la ausencia, la anulación total. La palabra asedia es clave aquí, ¿no? Porque hoy pensamos en pereza y pensamos en, no sé, en flojera física, en alguien que no quiere trabajar. Pero no es eso lo que Dante castiga. Para nada. La asedia medieval es un concepto mucho más profundo, más oscuro. Es una tristeza del alma que te paraliza, una aversión a la vida espiritual, una renuncia a actuar, a sentir, a comprometerse con el bien. Es, en esencia, pereza existencial. Pereza existencial. Me gusta el término. Dante aquí no castiga el mal que estas almas hicieron, sino todo el bien que omitieron. Castiga la vida que dejaron pasar, la alegría que se negaron a sentir. Por eso su lamento ahogado, según el poema, es: tristes fuimos en el aire dulce. Ahora, en este lodo negro, nos entristecemos. Renunciaron a la luz y ahora están, literalmente, ahogados en la oscuridad. Eso me recuerda muchísimo a conceptos modernos como el burnout o la depresión apático, ¿no? Es el paralelo perfecto. Esa sensación de desconexión total, de que ya nada importa, de vivir en piloto automático. Es como una muerte en vida. Es la desmotivación crónica, la desconexión emocional. La persona que ha renunciado a sentir para no sufrir, y al hacerlo, ha renunciado también a vivir. Es el alma que se rinde. Y Dante considera esto tan grave como la violencia desatada. Porque ambos son una traición a la vida. Exacto. Y esto nos trae de vuelta a la pregunta del principio. ¿Por qué están juntos? O sea, ¿qué demonios tienen en común el que no para de gritar y golpear con el que se ahoga en silencio para siempre? Porque a simple vista son opuestos. Es que justo en ese contraste está la conexión. Pensemos en esa dinámica que describías. La ira explota. La pereza se apaga. La ira explota hacia afuera, la pereza implosiona hacia adentro. La ira ataca al mundo. Y la pereza se esconde de él. La ira reacciona a todo. Y la pereza se rinde ante todo. Ya veo. Son dos estrategias de escape. Exactamente. Son dos estrategias opuestas para evitar lo mismo. El difícil trabajo de enfrentar el propio mundo interior. A ver, explícame eso un poco más. El iracundo proyecta su conflicto hacia afuera. Su dolor, su frustración, su miedo lo convierte en agresión contra otros. Así no tiene que mirarse a sí mismo. Claro. El asídico, en cambio, hace lo contrario. Se repliega, apaga sus emociones, se anula, para no tener que lidiar con el dolor o la dificultad de vivir. Uno huye hacia la guerra, el otro huye hacia la nada. Pero ambos están huyendo. Ambos se niegan a gestionar lo que sienten. Por eso el pantano es la metáfora perfecta. No es un río que fluye, es agua estancada. Justo. La superficie violenta y el fondo silencioso no son dos problemas distintos, son dos síntomas de la misma enfermedad, la incapacidad de usar la razón para navegar las propias pasiones, y ambas conductas, aunque parezcan antagónicas, llevan al mismo resultado, la pérdida total de la libertad interior. Quedas atrapado, Atrapada sí. ya sea en el ciclo de la reacción furiosa o en la parálisis de la no reacción. En ambos casos no eres libre. Eres esclavo de tu pasión dominante. Y hablando de esclavos de la pasión, como en cada círculo hay un guardián, una figura que encarna la esencia de ese pecado. ¿Quién es el barquero de este pantano? El barquero es Flegias. Y es importante, distinguirlo de Caronte, el del primer río. Caronte es casi un funcionario. Flegias no. Flegias es un condenado más. Ah, ok. Es la personificación de la ira ciega, irracional. El mito cuenta que era un rey cuya hija fue seducida por Apolo. Cegado por la furia, Flegias no buscó justicia, no planeó nada, simplemente fue y le prendió fuego al templo de Apolo en Delfos. Un acto de pura rabia destructiva, un impulso puro. Puro impulso, sin pensar en las consecuencias. Y me parece muy potente que el guardián sea un esclavo de su propia ira, no un maestro de ella. Es una observación brillante.
Sí, en gran medida es una constante. Minos, Cerbero, Flegias no son señores del mal, son sus prisioneros. Dante lo elige como barquero porque es la metáfora perfecta. Quien se deja gobernar por la ira termina sirviéndola. No es el dueño del pantano, es su sirviente. Es su esclavo eterno, condenado a transportar a otros iracundos, guiando a más almas hacia la misma destrucción que él mismo encarna. Y en medio de ese pantano, de repente emerge una figura muy específica, alguien con nombre y apellido, Filippo Argenti, que no es un personaje mitológico, era un tipo real. Un noble florentino, sí. Miembro de una familia rival de los Alighieri, conocido por su arrogancia, su violencia, y aquí pasa algo único en todo el viaje. ¿Qué pasa? Hasta ahora, Dante había sentido piedad por muchos condenados. Pero cuando Argenti emerge del fango, soberbio, agresivo, Dante siente un desprecio profundo. Le dice a Virgilio que le encantaría verlo hundido y maltratado. Lo cual es muy humano. Muestra que el infierno de Dante no es solo un mapa teológico abstracto. Para nada. Es también un ajuste de cuentas, es un comentario brutal sobre la violencia social, las luchas de poder de su Florencia, es su forma de hacer justicia poética. Absolutamente. La dimensión política es inseparable de la obra. Pero, fíjate, este encuentro también sirve para una lección moral. Virgilio felicita a Dante por su justa ira, mostrándole que hay una forma de indignación correcta frente a la injusticia, que es muy distinta a la furia ciega de los condenados. Entiendo. Y a propósito de clasificar pecados, el encuentro con Argenti, que es súper soberbio, ha llevado a algunos a preguntarse, bueno, ¿y dónde están los soberbios y los envidiosos en el infierno? No tienen un círculo propio. Es una buena pregunta. Uno esperaría que la soberbia, el pecado original, tuviera un lugar protagónico. Claro, pero la respuesta nos revela la arquitectura moral de todo el universo de Dante. La soberbia y la envidia sí son tratadas, y de forma central, pero en el purgatorio. Ah, en el purgatorio, sí. Y la razón es sutil pero clave. En el purgatorio se purifican las tendencias del carácter, las malas inclinaciones que todavía pueden corregirse. En el infierno, en cambio, se castiga el pecado ya fijado, la elección del alma que se ha vuelto permanente, irreversible. Claro, la famosa frase de la puerta, abandonen toda esperanza los que aquí entran. Exacto. No hay cambio posible. El alma se ha convertido en su pecado. Entonces, el infierno no es una cárcel donde esperas a cumplir una condena. Es la solidificación de una mala elección. El alma ya no puede ser otra cosa. Precisamente. Y esa es quizás la conclusión más importante de todo este viaje, y se ve con una claridad brutal en este círculo. Dante no está escribiendo una guía turística del más allá. No. Está describiendo, con una precisión psicológica que asusta, el infierno que una persona construye para sí misma, aquí y ahora, en vida. ¡Wow! El verdadero castigo, la condena real, no es el fuego ni el lodo, es la renuncia a gobernarse a uno mismo. Es entregarle tu libertad a una pasión desordenada, ya sea la ira que te consume o la apatía que te apaga. Lo que nos deja con una pregunta que va mucho más allá de la literatura medieval y nos cae encima con todo su peso, ¿no? La cuestión no es si Dante nos pondría en el quinto círculo. La pregunta real es, ¿qué emoción nos está gobernando hoy? ¿Qué pasión, si no la miramos de frente, nos está arrastrando poco a poco hacia nuestro propio pantano interior? Es la pregunta esencial. Porque el viaje de Dante es eso. Es una invitación a mirar hacia adentro, a reconocer esas fuerzas, esa ira o esa apatía, y a decidir qué hacer con ellas, a elegir la libertad en lugar del estancamiento. Porque al final, y después de esta conversación me queda muy claro, tal vez el verdadero Estigia no es un pantano mitológico en un inframundo lejano. Tal vez ese es el lugar interior en el que nos quedamos atrapados, ya sea en la superficie violenta o en el